Buenos días. Bueno, hoy un día triste para el colectivo de los autónomos, en Aragón y en España. Desde el Partido Aragonés veníamos a hablar de la retención de créditos de no disponibilidad que el Gobierno de Aragón está haciendo en las políticas activas de empleo, que hablaremos ahora. Pero antes, un apunte importante tras las últimas noticias que desde el Ministerio de Trabajo están dando. Nosotros, desde el Partido Aragonés, pedimos que el Gobierno de España, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, deje de jugar y de marear a los autónomos, a los 3,2 millones de euros, de 3,2 millones de personas y de autónomos que hay en España y, naturalmente, a los 105.000 autónomos que hay en Aragón. Nosotros creemos que la mejor política social es la creación de empleo. Si la gente tiene trabajo, puede pagar impuestos y se puede trabajar alrededor de una política social. Pero el Gobierno de España, y por tanto también nos afecta a Aragón, está mareando la perdiz y jugando con los autónomos. Porque subir las cuotas de los autónomos y no poder pagarlas es fomentar la economía sumergida. Y algo importante que pensamos también desde el Partido Aragonés, nos preocupa que el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias que proponga que subir los impuestos, subirlos más o subirlos mucho más, es un problema también para los autónomos y también para Aragón. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo, ha hecho tres propuestas a los colectivos de los autónomos. En una, que propone subir las bases mínimas 468 euros al año, otra que propone subirlas 432 euros al año y otra propuesta que supone subir las bases mínimas 564 euros al año. Una media de más de 480 euros al año. Con lo cual, nosotros creemos que subir los impuestos en la primera opción, subirlos más en la segunda o subirlos muchos más, da igual. Estamos fomentando el desempleo y estamos fomentando la economía sumergida. Nosotros lo que queremos es que el Gobierno de España se ponga de acuerdo con los colectivos más representativos de los autónomos y saquen una medida potente, no para darles por saco, no para fomentar la economía sumergida, no para crear más paro, sino para que el sector clave en la recuperación económica pueda seguir trabajando con dignidad y pueda seguir creando empleo. Porque además de esas subidas de las bases mínimas de cotización, contratar autónomos le va a suponer al empresario más de 3.000 euros al año. ¿Qué estamos fomentando? Paro. ¿Qué hacemos? Crear desempleo. ¿Qué hacemos? Fomentar la economía sumergida. Y eso lo está haciendo el Gobierno de España, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y nosotros traeremos aquí una iniciativa a las Cortes de Aragón en donde pediremos que el Gobierno de Aragón pida al Gobierno de España que deje de jugar con los autónomos, que no suba esas bases mínimas, que fomente el empleo y que no fomente todo lo contrario, que es la economía sumergida. Además, en ese orden, nosotros mostramos nuestra preocupación con el Gobierno de Aragón, del Partido Socialista, Xunta Aragonesista, sustentado presupuestariamente por Podemos y por Izquierda Unida, que muchas veces hacen de oposición, no son oposición, son copartícipes de este presupuesto. Y claro, cuando nosotros veníamos diciendo que no se fomentaban las políticas activas de empleo, la mejor política social es la creación de empleo, pues vemos las retenciones de crédito en estos presupuestos de 2018 y el Partido Aragonés vuelve a tener una vez más la razón en esa preocupación. Y leemos, retenciones de crédito, se van a perder para 700.000 euros para formación de escuelas taller, 700.000 euros para el programa de fomento de empleo de autónomos, 700.000 euros. Es decir, nos están dando por saco del Gobierno de España y el Gobierno de Aragón que eliminan 700.000 euros del programa de fomento de empleo de autónomos, 609.000 euros de programas de formación prioritaria a ocupados,
700.000 euros que se quitan de integración laboral en centros especiales de empleo. Tan importantes los centros especiales de empleo. Menos 700.000. 700.000 euros del Plan Aragonés para la mejora de la empleabilidad joven. A bombo y platillo presentando estos programas y resulta que ahora los dejamos sin presupuesto. 900.000 euros del Plan Aragonés de ayudas a la contratación. 200.000 euros de empleo con apoyo. 146.000 euros que se quitan de experiencias pilotos de integración de colectivos y 500.000 euros del Plan Aragonés para la mejora de la empleabilidad joven. Además, otro dato importante, casi 800.000 euros que se quitan de apoyo a la inserción de empleados mayores de 45 años. Esto es grave. A los empleados de 45 años, esos programas de inserción para todos aquellos mayores de 45 años que no tienen empleo. Estas son las políticas también del Gobierno de Aragón, que están en coordinación con las políticas del Gobierno de España, con lo cual nosotros, el Partido de Aragonés, vamos a presentar una iniciativa en las Cortes pidiendo, en primer lugar, al Gobierno de España que deje de hacer el tonto con el colectivo de los autónomos, que dejen de marear la perdiz con el colectivo de los autónomos, que no suban las bases mínimas de cotización y que antes de hacer cualquier tipo de medida, que lo analicen, que lo consensúen con los colectivos más representativos del sector de los autónomos, ATA, UPTA, UATAE y CEAT, que son los que están negociando, porque también hoy en la prensa todos los colectivos a nivel nacional mostraban su preocupación en cuanto a diversas declaraciones de los medios del Gobierno de España, en donde declaraban cosas que no habían estado en la negociación colectiva. Por tanto, mostramos nuestra preocupación con la política de los autónomos que está haciendo el Gobierno de España de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, mostramos nuestra preocupación con esos 6 millones de euros que el Gobierno de Aragón va a quitar de los presupuestos para políticas activas de empleo, más de 6 millones de euros que quitan a jóvenes, a programas de más de 45 años y al colectivo de los autónomos, y el Partido Aragonés va a proponer en las Cortes de Aragón para que esto se enmende aquí en Aragón, y también vamos a hacer una iniciativa para que el Gobierno de España, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, deje de hacer el tonto y maree a un sector como es el de los autónomos, con más de 3 millones de empleos en España y más de 105.000 en Aragón. Pues muchísimas gracias.